Muy buenas noches. Es martes 21 de septiembre y estamos iniciando esta conversación en vivo y en directo. Soy Luis Medina Lizalde. Hay muchos temas que tratar en Zacatecas. El principio de todo es que pues Zacatecas vivió una jornada de mucho estrés citadino, bloqueadas las salidas, las entradas y salidas de la ciudad de Zacatecas, así es que usted imaginará cómo la hemos pasado. Antes de todo, le digo que hoy la recomendación de la librería El Árbol es La Paz Alterada de Claudia Espejel Carvajal y Martín González de la Vara. Es una edición del Colegio de Michoacán y desde luego son 24 trabajos presentados en el coloquio de Antropología e Historia Regionales y la temática es la añeja situación de inseguridad en nuestro país, ¿verdad? Muy interesante el tema, ¿verdad? No desde la perspectiva policial, sino antropológica, sociológica, histórica, que siempre debemos tener en mente. Bueno, el COVID, hoy fallecieron 6 personas de Zacatecas. Una fresnillense de 24 años, ella era muy fumadora y murió el 18 de septiembre, pero hasta ahora se le registra como víctima del COVID. También muere un jerezano de 38 años que no tenía comorbilidades y falleció el 8 de septiembre, y una guadalupense de 70 años que falleció el 27 de agosto, y también perdieron la vida una persona de Río Grande que murió el 17 de septiembre y un capitalino de 80 años que murió el 15 de septiembre, una sombrerense de 82 con diabetes que murió hoy a las 3 de la tarde. O sea, realmente solo una persona murió hoy como consecuencia del COVID. El resto fallecieron con anterioridad, pero hasta hoy se pudo verificar la causa de su muerte y fue el COVID. Hay 57 nuevos contagios, 28 hombres y 29 mujeres. El menor de 5 años y 20 son de Fresnillo, 8 en Sombrerete, 7 en Zacatecas, 6 en Guadalupe, 5 en Pinos, 2 en Jerez y 2 en Morelos. Los 7 restantes son de Tlaltenango, Río Grande, Villadecós, Trancoso, Mazapil, Valparaíso y Florencia de Benito Juárez. Esos son los datos básicos. Bueno, pues aquí las noticias fuertes siguen siendo alrededor en Zacatecas de esto que ya es un verdadero conflicto político-social. El no pagarle a poco más de 10,000 personas entre pensionados y maestros de la sección 58, así como a trabajadores del ISTESAC, ha ocasionado una serie de movilizaciones ayer y hoy que han afectado de manera muy severa la circulación tanto en el espacio de la ciudad de Zacatecas como en las carreteras que desembocan en nuestra ciudad. Ha estado interrumpido el flujo vehicular, hay una gran irritación de transportistas, de pues, gente de automovilistas, y bueno, pues esto le ocasiona graves pérdidas a la vida comercial, ¿verdad? Zacatecas es una zona de tránsito de muchos trailers cargados de mercancías, mucha gente que transita de norte a sur, de sur a norte, y el problema es grave. En estos momentos hay un bloqueo, una toma del Congreso del Estado. Los diputados están sesionando, externando sus diversas posturas
al respecto de esta problemática y bueno, pues el tema está difícil. Vamos a procurar que nos hagan el reporte del día. Estamos comunicándonos con, con dirigentes del plantón para ver si nos pueden dar a conocer. Estamos hablando con gente que está presente en el plantón frente al Congreso para que nos actualicen la información. La verdad es que Zacatecas está muy atrapada en esa problemática. No, no tengo suerte, pero espero que al ratito se puedan comunicar a los teléfonos que nos han proporcionado. Bien, mientras tanto le cuento que hay un precedente que habla de que creo que aquí no se ha actuado con la lógica que uno esperaría. Por un lado, las deudas, vamos, las obligaciones del Estado son de instituciones, no son de personas. Es decir, no lo debe Tello, lo debe el gobierno del Estado. Y cuando hay cambio de administración, las obligaciones institucionales son eso, obligaciones que continúan. Esto es algo muy importante porque creo que aquí hay dos grandes debilidades en el tratamiento del problema que es menester señalar. No es sorpresa que Zacatecas llegue a diciembre, llegue a esta etapa del año sin recursos. Es una tradición, vamos, de hace mucho tiempo, de que siempre se está solicitando o préstamos bancarios o recursos extraordinarios. Zacatecas no ha requerido de préstamos bancarios más que los de corto plazo, es decir, pagados en el corto plazo, y es decisión del gobierno del Estado, en consonancia con la política que impulsa el presidente de la República, no endeudar más al Estado. Una política esencialmente correcta, pero eso no quiere decir que no se deban cumplir las obligaciones que están contraídas, y particularmente cuando se está afectando a la gente. Y si es una tradición llegar a esta etapa, buena parte de las soluciones que han encontrado los sucesivos gobiernos es pedir apoyo extraordinario a la Secretaría de Hacienda para salir de los compromisos del 2021. La Secretaría de Hacienda tiene varias maneras de responder a esa solicitud, adelantando las participaciones, es decir, ok, te voy a pagar para que salgas del problema, pero luego te vamos a descontar lo que te vamos a adelantar, las participaciones. Eso es algo que muchos gobiernos de los estados tramitan adelanto de participaciones, un poco en la lógica del que el que viene atrás que arríe. Otro modo es el de autorizar, siempre con condiciones de por medio, un auxilio extraordinario. Ese auxilio extraordinario, ¿a qué puede comprometer al gobierno? Pues a políticas de mejoramiento de la eficiencia recaudatoria, a transparencia, a mejorar el nivel de aplicación del gasto porque hay muchos subejercicios. Es decir, hay dinero que llega y se devuelve porque no lo ejercieron. Llega el año y devuelven recursos y eso va afectando el acceso a los recursos de la federación de parte de quien procede de ese modo. Hay muchas cosas. Todo eso es motivo de diálogo, de acuerdos, es decir, en donde tanto el gobierno de los estados, los gobiernos estatales y la Secretaría de Hacienda pactan
cómo, qué seguir haciendo. Frecuentemente se accede a auxiliar a los estados en esa situación. No es el mismo, no es algo que se haga por primera vez. Se hizo con Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Fox, con Cedillo. O sea, este es un esquema muy recorrido. Ahora, la fragilidad que yo percibo es que el gobernador del estado no se ha personado a encabezar esta negociación, acompañado de su equipo, desde luego, de quien lo asiste con los datos, con las tarjetas informativas, el equipo financiero. Pero ¿por qué es importante que sea el gobernador? Porque es el que tiene la capacidad de adquirir compromisos, de acordar condiciones, es el que tiene el peso político. Por eso lo institucional es que el gobernador sea el que le da la cara por el Estado en esas negociaciones ante el secretario de Hacienda para salir del apuro de este año, en donde ya están programados los compromisos, ya están contraídas las obligaciones, ya no hay para dónde hacerse. Todo lo que tiene que ver con austeridad, con recortes, con ahorros, será para el siguiente año. Ahorita, pues el grueso de las obligaciones han sido contraídas. Eso es una gran fragilidad en el tratamiento del problema que yo percibo. Creo que es una equivocación apostar a la lógica de la presión política sobre el centro que protagonizó con buen resultado Ricardo Monreal Ávila en el año 2000, porque lo hizo cuando ya teníamos presidente de la República electo, era Vicente Fox, y estaba ya de salida Ernesto Zedillo, ya no tomaba grandes decisiones. Lo hizo en el momento en que pudo impactar favorablemente, no para salir adelante en el 2000, en ese año, porque ese año ya tenía su presupuesto, sino para que se incluyera Zacatecas en inversión carretera, básicamente, porque en ese momento todavía era posible hacerlo. Todavía no estaba el presupuesto en la Cámara de Diputados. Por eso era posible impactar esa negociación. Ahora está la sensación de que se estimula la protesta de los maestros para arrancarle recursos a la federación. Creo que, pues por un lado no lo puedo manejar más que como hipótesis que circula ampliamente, de que lo que quieren es alentar que los que están protestando porque no reciben su pago se dirijan a presionar el cumplimiento de una obligación estatal al gobierno federal. Eso es algo que como táctica tiene un elemento de crueldad, porque están jugando con el sustento de miles de familias, de más de 10,000 familias, entre pensionados y entre trabajadores en activo. Ahora también se sabe que del propio ISTESAC. ¿Y qué signos hay de eso, de poner a la federación como la que tiene que cumplir una obligación que es estatal? El discurso. El discurso de los afines al, a la marca que gobierna Zacatecas, a la marca Monreal, tanto en los medios de comunicación como actores políticos, es decir, todo allá.
es que nos deben, es que no nos han cumplido, es que esto, es que el otro. ¿Sí? Y a la franca convocatoria a irse, a marchar a la Ciudad de México, a irse a la Federación. En palabras que hoy reproduce el diario, el diario NTR, dice, el dinero no está aquí. Ojo. Creo que esa táctica de presión tiene una desventaja. Como todos los estados tienen pliego petitorio, tienen insatisfacciones con su presupuesto, como todas las dependencias federales también, si se accede a ese método, a la victoria de la presión, se desata una situación en donde otros estados van a decir, bueno, ¿por qué no más a ellos? Nosotros también tenemos urgencias. Y entonces esto complica el manejo del problema, el manejo nacional del problema. Por eso creo que no sea, yo estoy convencido que no es en caso de haberla, no aseguro que lo haya, no es una estrategia inteligente que se está siguiendo desde el estado de Zacatecas. Ese aliento esa presentación del problema culpando a la federación es una presentación que es un discurso de evasión de responsabilidad, así de simple. Y es que ha habido dos formas de evadir la responsabilidad de los gobiernos en Zacatecas. Una, trasladando al que ya no gobierna, al que gobernó. Y otra, a la federación. Pero nunca hay nada que signifique responsabilidad propia. O sea, y creo que ahí se debe empezar. Por eso, desde luego, creo que el enfoque debe ser más realista, asumir que tenemos muchas cosas que rectificar los zacatecanos, que hay muchas fugas de dinero, que el sistema de gasto público en Zacatecas es como el sistema de agua potable lleno de agujeros, la mayoría de los cuales no se ven a simple vista. ¿Sí? Vemos las fugas del agua visible, a ras del suelo, pero mientras tanto hay muchas fugas que no detecta el ojo humano, porque son subterráneas. Así pasa con el gasto público. No se ha desasolvado, no se han reparado las tuberías que permiten muchas fugas del dinero público en Zacatecas. Y creo que un gobierno que está empezando está a tiempo de asumir esa realidad para emprender ese cambio que es urgente en Zacatecas. Esa fragilidad, pues estaremos advirtiéndola, ¿no? Y por otro lado, el aprovechamiento demagógico de acarrear agua al molino cada vez que esto estalla. Eso lo vemos cada año. La declaración de amor a Zacatecas viene de todos colores, de todos los partidos, ¿no? Salir en defensa de Zacatecas es un hábito demagógico que tiene muchos años y que no pasa nada. Son declaraciones, son rutinas y puro humo. Y Zacatecas sigue la misma lamentable situación. En ese sentido creo que hay una fragilidad. Otra fragilidad que yo percibo deriva de la inusual circunstancia de que en estos momentos dos secretarios claves para el tratamiento de este problema no estén designados. El secretario general de gobierno, responsable de la política interior, no nada más del problema de los profesores, sino del problema que se deriva del problema, es decir, la circulación, la vida cotidiana, la afectación a terceros, es parte de las obligaciones del gobierno. Esa es una circunstancia que espero que
pronto tomen conciencia de lo que es ese huecote. Y el otro, pues el secretario de Educación Pública, además del director del ISTESAC y el director administrativo del ISTESAC, porque ellos firman los cheques de los pensionados. De tal manera que si ahorita les llega el dinero y están hechos los cheques, va a faltar quien los firme, ¿verdad? Creo que ahí hay muchos problemas de arranque, pero que tienen mucho que ver. Ese es un lado flaco de ese problema, con lo que yo reitero con toda convicción sincera de que es un error seguir sin completar el gabinete. Como es un error estar sin la coordinación de protección civil cuando la Conagua alerta sobre una circunstancia. Hay 11 presas en el territorio zacatecano que tienen más agua de lo que corresponde a su capacidad y parece que va a seguir lloviendo. Es decir, podemos tener más situaciones complicadas derivadas de las lluvias y no hay protección civil. O sea, vamos a sacar fotos al gobernador, a la esposa y todo, pero esta es una respuesta profesional y organizada. Como Aguascalientes lo hizo, ¿verdad? Que ante la misma catástrofe el gobierno del estado organizó 43 albergues rápidamente en las primeras 5 horas y los puso a disposición. Ni los usó la mayoría, pero ahí estaban, ¿sí? Creo que es algo importante. Esa es la fragilidad. Y un factor de debilidad del discurso del gobierno creo que se está, mm, pues lo presenta vulnerable sin necesidad. Yo no me meto al tema de que está en un cumpleaños de una persona muy destacada en esta etapa política, en lugar de estar en Genaro Codina en ese momento, ¿verdad? Finalmente, no es sustancial a lo mejor esa circunstancia y yo creo que personalmente pues no lo veo tan problemático como sí veo que la agenda del gobernador de hoy bueno, me estoy apoyando en la agenda oficial. Hoy inauguró un pozo, inauguró en 2 canchas de usos múltiples. Una fue, la inauguración del pozo fue en el Bordo, municipio de Guadalupe, y la inauguración de cancha, eso a las 11 de la mañana, a las 5 inauguración de canchas de usos múltiples en Valles del Conde y a las 6 de la tarde en Camino Real. Esa fue la agenda de hoy. Es una agenda que lo presenta totalmente alejado del problema de coyuntura más importante que vive Zacatecas en estos momentos, que es la falta de pago y la alteración de la vida ciudadana que viven los zacatecanos. Ese es un problema. Y él se muestra distante. No solo él no acude, ni siquiera hay a quién mandar. Es decir, no hay secretario general, no hay secretario de educación, no hay interlocución con ese problema. Y a mí me parece que es una fragilidad severa de este problema que estamos advirtiendo. Por otro lado, todo el mundo sabemos que Zacatecas tiene una problemática similar, pero menos grave, que la que enfrenta Michoacán. Michoacán tiene varios meses con incapacidad para pagar a los maestros. Perdón, pues ya, no. Y bueno, le voy a dar una nota que hoy publica Lucía Medina en el Colmena Informativa, de allí la tomo. Dice, el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, logró 3.822 millones de pesos de parte de la federación
para pagar la nómina magisterial. De acuerdo a lo publicado en la cuenta de Twitter de Ramírez Bedoya, esta gestión se inició el 21 de julio y se formalizó el 8 de septiembre, con el acuerdo de que el gobierno federal absorba la nómina magisterial de agosto a diciembre de 2021. Si bien el proceso para hacer las transacciones financieras tardarían de 8 a 10 días naturales, esto permitirá al gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya tener resuelto el tema el día 1 de octubre, cuando él toma posesión del cargo. Con esta gestión, Alfredo Ramírez Bedoya obtuvo 1,440 millones de pesos para pagar adeudos de la administración encabezada por Silvano Aureoles, correspondiente a quincenas atrasadas del mes de agosto y septiembre y bonos que se adeudaban. En tanto, 2,070 millones corresponderían al pago de salarios y prestaciones para lo que resta del 2021. Esto que hizo Ramírez Bedoya lo pudo haber hecho el gobernador David Monreal, según mi humilde opinión. Él, y no cuando ya estalló el problema, sino desde antes, porque yo lo supongo muy bien informado de lo que se venía de parte del secretario de Finanzas, que es el mismo que venía fungiendo más o menos desde febrero, marzo de este año como secretario de Finanzas. Es el mismo secretario de Finanzas. Entonces, pues creo que nunca es tarde y creo que el camino para salir de este problema, que yo lo veo en proceso de complicarse, agarrar el toro por los cuernos y dedicarse a dialogar él personalmente con los profesores. Los líderes están muy presionados por las bases. No todos los líderes tienen trayectoria de lucha. Algunos forman parte de ese conservadurismo sindical colaboracionista con el gobierno que tanto ha contribuido a la situación que hoy se sale de control. Pero las bases están presionando. Los trabajadores están presionando a los líderes. Tienen poco margen de maniobra, aunque quieran jalar para una estrategia del gobernador, no tienen mucha posibilidad de hacerlo con éxito porque están los gobernadores. Efectivamente, tenemos un problema que requiere mucha comprensión. Este problema se inició cuando era presidente Salinas de Gortari y gobernador Arturo Romo en Zacatecas. En todo el país, Zacatecas no logró, no incorporó, por razones que yo creo que el ingeniero Saúl Hernández pudiera explicarle a los zacatecanos, no incorporó en el acuerdo la absorción de la nómina de los profesores locales por el gobierno federal, como sí lo hicieron otros estados que también tenían maestros estatales. Ese problema ya empezó. En el 2015 hubo la oportunidad, porque el gobierno de Peña Nieto procuró dar la oportunidad para que los que no lo habían logrado en tiempos de Salinas de Gortari, con Romo Gutiérrez, ahora sí lo hicieran. Era gobernador Miguel Alonso y su secretario de Educación Marco Vinicio Flores. Entonces, seguramente ellos tendrán mucho que dar las razones por las que se hicieron. Lo que yo he recogido en la gente que estuvo en ese reunión es que quien no apoyó esa negociación fue Nueva Alianza, en ese momento bajo el control de Elvester Gordillo. Pero seguramente Marco Vinicio Flores
puede explicarle al público qué pasó y sobre todo a David Monreal. ¿Por qué? Porque el secretario de Educación Pública de Miguel Alonso acompañó, fue un elemento muy constante que recorrió el territorio pidiendo el apoyo para David Monreal. Y allí está otra fragilidad. Él culpa a un pasado y tiene el equipo conformado por protagonistas del pasado que él censura. Ese es algo que también me parece que está mostrándose en este debate, pero por lo pronto, pues no logramos que nos relataran a grandes rasgos lo que pasa con los profesores porque no han contestado. Sabemos que están instalados en el Congreso, ahí están de manera permanente. Y bueno, los diputados de esta legislatura se están estrenando, ¿verdad? Y esperamos que la lucha ciudadana, las presiones, pues los hagan muy, muy buenos diputados, porque los que salieron, pues eh, creo que impusieron el récord de sesiones suspendidas por falta de quórum. Pero lo que sí le quiero decir es que hay irritación en Zacatecas. Es una problemática que se está a tiempo, con buena fe, con civilidad, de detener. Pero pienso que quien estimule respuestas autoritarias o soberbias en el gobernador no le hace ningún servicio. Creo que el que verdaderamente quiera auxiliarlo para que gobierne bien, pues debe decirle la verdad. Y la verdad es que no hay en estos momentos quien vea con aprobación este arranque, ¿no? Estas debilidades, esta falta de nombrar gabinete a tiempo, ¿no? No es un problema de que estemos pensando en que le dé trabajo a algún amigo o mucho menos. El problema es que si el gobernador no tiene brazos operativos, lo pagamos todos los zacatecanos, en muchos sentidos. Y ya el arranque, en ese sentido, está dejando muchos problemas. Ahora pasamos a otro tema que creo que es fundamental. Se está acelerando el tema del aborto. La Iglesia está convocando para el 30 de septiembre a una marcha, esto en Nuevo León, convocatoria de un arzobispo, ¿verdad? Pero ojalá no se imponga el debate irracional respecto a un tema en donde vale la pena buscar puntos de coincidencia, porque el tema del aborto es un tema que sacude muchas conciencias en este país y aunque es un problema ya creo, con todo respeto, creo que es de minorías exaltadas. Creo que la gente promedio no se exalta, no es una exaltación de mayorías, pero si se le mete gasolina al fuego y si la iglesia no actúa con mesura, yo pienso que sí puede crear problemas donde no hay. No sugiero que la iglesia renuncie a sus principios. Respeto profundamente la postura de la iglesia en contra del aborto. Y creo que eso es una postura que comparte mucha gente. Pero no está a debate el sí o no al aborto. No hay que falsificar el debate. Lo que está a debate es sí o no a la criminalización del aborto, que es algo muy distinto. Somos muchos los mexicanos que podemos estar en contra del aborto, pero que vemos en la de meter a la cárcel a las mujeres que abortan un remedio peor que la enfermedad, que además no resuelve absolutamente nada.
porque el clandestinaje con que se realiza esa operación hace que sean impunes la inmensa mayoría de los delitos de aborto que se cometen en este país, y en cambio sí coloca en situación de mucha vulnerabilidad a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que en mi opinión sería congruente con la Iglesia? Pues que se dedique a concientizar en contra del aborto, a sembrar valores, a persuadir, que use toda su capacidad de influir en la gente para convencerla de que eso no procede. A eso tiene todo el derecho del mundo. Esa es otra cosa. Pero no a falsificar el debate. La Suprema Corte de Justicia no dijo no no dijo sí al aborto, dijo no a la criminalización del aborto. No hay necesidad de falsificar los términos. Y todo esto porque el propio Arturo Saldívar ha revelado una fuerte presión sobre la Suprema Corte sobre este tema, ¿verdad? Pero creo que el debate es útil, es bueno que se dé, pero sin falsos debates. El dilema no es sí o no el aborto, sino sí o no a la criminalización del aborto. En otro orden de ideas, Santiago Nieto Castillo, exitoso y un muy aprobado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias a él, mucha gente se entera de la existencia de la Unidad de Inteligencia Financiera. La gente ni sabía que existía. ¿Por qué? Pues porque estaba de adorno, era tapadera, forma parte de la historia de corrupción de este país. Con Santiago Nieto ha tenido una gran vida y acá y no deja de actuar. En estos momentos ha presentado denuncia en contra de Inés Gómez Montt, una bella conductora de una familia muy poderosa de raigambre panista de la familia Gómez Montt, por 3.000 millones de pesos de lavado de dinero desde la Secretaría de Gobernación a una red de empresas de su marido y ella, que está en vías de aclararse. Pero también procede en contra de Gloria Trevi, esa actriz y cantante que en décadas pasadas fue todo un fenómeno de popularidad y que cayó en desgracia por la corrupción de su representante, Sergio Andrade, acusado de asesinar a una niña concebida con la propia Gloria Trevi y de abuso sexual de jovencitas. Eso condujo a la cárcel a la propia Gloria Trevi en Brasil, estuvo detenida. Y bueno, finalmente su carrera sufrió una gran interrupción. Ella tuvo una gran capacidad de recuperación, después sale de la prisión y regresa a la actividad artística. Fue tomada, yo lo recuerdo que Carlos Monsiváis la, la admiraba como un ícono de rebeldía juvenil. Fue uno de las, bueno, al mejor cazador se le va la liebre. Ya cuando viene todo el problema, que se convierte en escándalo de nota roja, desatada en televisión azteca, por ese programa Ventaneando de Pati Chapoy. Bueno, pues ahora es tema de noticias porque se le denuncia por defraudación fiscal a ella y a su marido. Esto es parte del trabajo de limpieza en ese tema que dirige Santiago Nieto y en donde está enfrentando pues a poderosos por ser muy populares, por ser políticos, por ser grandes empresarios
y ahora anuncia una demanda de carácter civil. ¿Sabe para qué? En demanda de recuperar para México la riqueza de García Luna, el poderosísimo secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, que está detenido en los Estados Unidos y que está en espera de un juicio. Y esto le pone fin a un abuso de la justicia norteamericana consistente en que ellos se quedan con la riqueza de los Ociel Cárdenas, de los Chapo Guzmán, de todo lo que le confiscan en juicios en los Estados Unidos por tener bienes en los Estados Unidos, se quedan en el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que es patrimonio de mexicanos, es riqueza de mexicanos, obtenida con delitos cometidos en México. Inclusive han expropiado hasta bienes, en algunos casos, que están en territorio mexicano. Esa debilidad del Estado mexicano había permitido excesos, y a mí me parece que lo que hoy hace Santiago Nieto cuando anuncia esa querella le pone un hasta aquí a esa práctica. ¿En qué va a terminar esto? Pues son varias las posibilidades. Una, en el éxito, es decir, que todos los bienes que tiene García Luna, todas las decenas de empresas, de bienes, regresen a nuestro país. Y otra, pues que la justicia norteamericana diga que no y hay que buscar otra alternativa, quizá un arbitraje internacional, o que se llegue a un acuerdo. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo vamos mita y mita. ¿Quién sabe? Las posibilidades son muy amplias, pero también pues es importante ponerla por delante. Por otro lado, hay una denuncia en contra del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, porque premia a una medallista de las Olimpiadas celebradas en Tokio, originaria de Baja California, de Tijuana ella, como acostumbran los gobernadores, la medallita, la foto y el cheque. Y el cheque era falso. No le dio realmente nada. Creo que eso no debe valerse. Es más allá del dinero, me parece que es una transgresión ética inadmisible. ¿Por qué eso? Porque esa adicción a la foto para ir colgarse medallitas, ¿cómo le ha hecho daño a este país? ¿Qué cosas han tenido que hacer para estar en esa adicción a la foto? Y en otro tema que creo que es importante que tengamos muy presente, hay una quiebra que anticipa un panorama peligroso. En China hay un gigante inmobiliario y además un financiador. Tiene deudas por 300,000 millones de dólares y ya produjo su situación financiera la caída de casi todas las bolsas de valores del mundo. ¿Se acuerda cuando Enron en California, que produjo esa serie en cadena? Bueno, lamentablemente ahora procedente de China emerge una posibilidad de crisis a este respecto. Y ahorita lo que sucede en una parte del mundo repercute en el resto. No es una noticia del extranjero, es algo que involucra a todos los países. La bolsa mexicana lo reflejó inmediatamente. Ojalá que se trate de una... Bueno, y aquí que el gobierno chino reaccione con responsabilidad con el mundo y evite el colapso de esa circunstancia.
vamos a seguir tratando de entrar en conexión con las personas del Congreso. Ojalá nos pueda comunicar los amigos que nos dieron el teléfono, si se le pueden comunicar con ellos para que llamen a mi teléfono. No lo estoy logrando, parece que lo tienen conectado, y creo que hay que estar insistiendo. Si todavía tienen condiciones para dar a conocer lo que sigue, pues mucho le agradeceríamos. No logramos entrar en contacto desde aquí, a pesar de que ya les vamos. Por otro lado, quiero compartirle por qué no nos ajusta el dinero a los mexicanos, porque hay que reconocerlo. No todo depende del crecimiento de la economía anual. Tenemos deudas que en cada presupuesto tienen que ser aseguradas. Cuando el gobierno federal envía el presupuesto, hay una parte importante destinada al pago de la deuda externa. Cada año pagamos muchos millones y muchos millones de dólares tan solo por concepto de intereses. Es decir, tenemos los mexicanos un compromiso en deudas de alrededor de 12 billones de dólares, no millones, 12 billones de dólares acumulados. No los hizo no los contrajo un solo presidente, se fueron acumulando. Cada nuevo gobierno dejaba más endeudado. Por eso creo que tiene su mérito que aquí en Zacatecas Tello haya decidido no pedir prestado. Tiene su importancia. Si no, hubiera dejado al Estado en peor situación de la que la dejó. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo: ya no tenemos margen para seguir pidiendo prestado. No es un problema porque a veces puede ser inteligente pedir prestado. Los inversionistas privados lo saben, pero los propios inversionistas privados llega un momento en que ya no piden deuda, porque ya sería exponer la viabilidad de sus empresas. Y entonces lo que hacen es reajustar personal, disminuir costos, simplificar administración, lo que hace el sentido común, ahorrar. Y a veces en el ahorro, pues que ya despidieron a fulano, que hubo un reajuste de personal, que se renegocian contratos colectivos y se combina inclusive a la parte trabajadora a hacer un sacrificio, ¿sí? Oye, para no matar la gallina de los huevos de oro, para no acabar con la fuente de trabajo, échale ganas, permite que el aumento en lugar de 3 sea nada más de 2, porque no ajustamos. Pero con los intereses extranjeros, pues hay que pagarlos. Sí, discutir, regatear cada vez que se puede y tener estrategia permanente, pero hay que pagarlos. Y otra deuda que está sobre nuestras espaldas, que fue contraída en tiempos de Cedillo, es el de Fobaproa y PAF. Y es importante para saber por qué hay un conjunto de problemas que no tienen mucho que ver con las personas, sino son problemas estructurales. Hoy el columnista Carlos Fernández Vega, que para mi gusto es el especialista financiero, cuando menos tengo muchos años siguiéndolo, junto con Enrique Galván y algunos otros son de los expertos del tema, a los que yo les doy mucho crédito, dice: escalofriante, por decirlo menos, resulta la información publicada ayer en este diario,
el monto por pago de intereses del rescate bancario, FOBAPROA, rebasó la deuda inicial, es decir, la que ilegalmente autorizó el entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, quien sin más endilgó a los mexicanos, no a los banqueros, el costo de la carnicería financiera que hicieron los amigos del régimen, entre ellos algunos de los que hoy impunemente gozan de la marquesina de Forbes, es decir, están entre los más ricos del mundo. La información de Dora Villanueva refiere que tras más de 20 años, los intereses del rescate bancario han resultado en pagos que a la fecha superan la deuda original, según cifras oficiales. El acumulado rebasa el 1.4 billones de pesos. Solo para el próximo año exigirán una cantidad superior. Perdón, ahora que me están llamando, no hay mi teléfono. Válgame, ¿cómo se me pudo haber extraviado? Es el profesor Arturo Solís. Profesor Arturo Solís, perdón. Estamos a la orden. ¿Está usted en el plantón del Congreso? Claro que sí, sí. No, Aquí nos está puede dar, Marce. Aquí pues, está Marce. a sus órdenes, si en unos 5 minutos nos puede dar el panorama. Está bien. ¿Le contesto aquí o le marco del mío? Sí, a la orden. Ya soy yo. Adelante, profesor Marcelino. Bueno, mire, licenciado, ahorita estamos aquí al interior del Palacio Legislativo. Por fin logramos que se retomara el tema del punto de acuerdo para que vayan de urgente y lluvia resolución donde encabece el Ejecutivo del Estado las gestiones ante finanzas y que lo acompañen los diputados de la 64ª legislatura, los diputados federales, los senadores, todos los que puedan estar en la gestión en lo inmediato para que se destrabe el asunto de la retención de la nómina a trabajadores en activo y a jubilados y pensionados. Es lo que sacamos de acuerdo hace un momento. Ahorita estamos esperando que abran la sesión para que se lleve a la votación, donde esperamos que salga por unanimidad la aprobación de este punto. Estuvieron presentes entre pleitos y dimes y diretes las diferentes fracciones, ¿no? O los grupos que están por ahí en cuestión. Pero parece que con ese documento que estuvimos escuchando, los compañeros en la comisión, en lo general cumple bien. Le hicimos algunos agregados, no los han leído ahorita, pero era solamente algunos agregados de contenido que no quede pues nada suelto en este documento. Entonces ese es el escenario que tenemos hasta el momento, y que en esto de la urgente y lluvia resolución estamos pidiendo que no vaya a ser en 1, 2 o 3 días o una semana, que sea, si se puede hoy mismo, trasladarse a la Ciudad de México o para mañana en las primeras horas, pues que es lo que estamos en espera para que tengan los compañeros certeza. Y estamos solicitando por la parte de los sindicatos y a los compañeros pues, que se mantiene el paro en tanto no veamos que empieza a fluir el recurso en las cuentas de los compañeros afectados. Es decir, mientras tanto se mantienen suspendidas las actividades en las escuelas. Eso es lo que estamos haciendo porque no tenemos nada todavía, solamente un compromiso, buenas voluntades, pero eso no nos garantiza que se vaya a sostener. Entonces, es mantener la presión con los compañeros, con el paro. Hoy sí va a ser en lo posible un paro solamente desde las escuelas, esperando que avancen pues los procesos. Si vemos que solamente queda en una solamente buena voluntad y no se agiliza, pues estaremos haciendo el esfuerzo desde todos los espacios nuevamente para presionar a que las cosas fluyan lo más rápido posible. O sea, ustedes piden que a la cabeza de la gestión se coloque el gobernador del estado. Así es,
y que sea inmediatamente, con el acompañamiento de toda la legislatura, de los 30 diputados. Que haga algo, sí. El gobernador electo de Michoacán, hoy ya vamos a conocer, hizo una gestión para no enfrentar el mismo problema. Él toma posesión el 1 de octubre y da a conocer que ya logró un acuerdo con la Secretaría de Hacienda de apoyos extraordinarios. Lo hizo en su condición de gobernador electo. Supongo yo que el gobernador constitucional de Zacatecas, ya como gobernador en funciones, tiene mejores posibilidades. Así es, y es lo que nosotros estamos presionando. Había dos comunicados, dos exhortos, ¿no? Dos puntos de acuerdo. El primero era para que se revise de fondo, y sí, estamos completamente también de acuerdo y se votó a favor, pero ese da un alcance a largo plazo, o mediano o largo plazo, pero no resuelve el conflicto inmediato que es la retención del pago. Por eso nos entrampamos en el segundo, donde habla que es de urgente y obvia resolución, que se tramite de manera inmediata la gestión, es decir, nosotros dijimos, primero empezamos a comer y luego seguimos platicando, es decir, que primero tengan los compañeros su quincena con las medidas que sean necesarias y luego ya se revise todo lo que tenga que revisarse con todos los espacios o todos los poderes en cuestión. Entre otras, la federalización de la nómina. Claro, es un asunto que vamos a revisar y va en esta misma revisión el tema de seguridad social, la federalización, todo el esquema pues que tiene que ver con nosotros como trabajadores al servicio del Estado. Y si Es no un se tema muy de oponen. fondo. Así es, no nos oponemos a esa parte y que se corrija todo lo que tenga que corregirse, pero ese es un punto donde nadie riñó, va. El otro es que se baje el recurso de manera inmediata, o sea, que dejen de castigar y de tener al magisterio secuestrado o de rehén en este tema. Mañana habrá normalidad en la circulación. Zacatecas, no habrá bloqueos en carreteras, no, en las casetas ni nada de eso. Así apunta todo. Si hoy sale ese documento, se saca el comunicado a la opinión pública y en las primeras horas de mañana vemos que en la Ciudad de México ya está la presencia del Ejecutivo con los legisladores y todos los implicados. Si no vemos esa voluntad y ese accionar, pues nosotros tendremos que nuevamente estar sin descanso, ahí alterando todavía las vías de comunicación. Veo un problema. Los diputados pueden comprometerse por ellos. Pueden exhortar Exactamente. a los senadores, a diputados de las diversas, a hacer causa común para ir ante el secretario de Hacienda a que ayude a sacar al buey de la barranca de aquí al 31 de diciembre. Pero ¿quién está hablando a nombre del gobernador con ustedes? Ahí es donde está el vacío y nosotros hacemos esa precisión, que ellos hagan como fracción al interior monrealista, los diputados, que así los nombramos porque así se han destacado, pues que ellos hagan también ese exhorto y que si se necesita, pues nosotros haremos la presión para que él también avance a hacer la gestión que ya todos estamos viendo como urgente, ¿no? Entonces el único que estaría hoy negando pues es el Ejecutivo del Estado, no el titular, el licenciado David Monreal Ávila. ¿No han tenido ningún contacto nadie les ha pedido que no bloqueen carreteras? Nada, ni ayer, ni hoy, y en todo el día. Seguimos con esa ausencia. Por eso hoy focalizamos al legislativo. Aquí por lo menos ya llevamos ese avance, pero con este ejercicio de poderes, pues yo creo que el gobernador tendrá que acatar también, ¿no? En esta obligación que tiene. Uh-huh. Estaremos pendientes, profesor Marcelino Rodarte. ¿Hay algo que agregar? Solamente eso, que estemos al pendiente a todos los compañeros que se movilizaron. Aquí tenemos todavía un grupo importante al interior de la legislatura, pero todo el mundo en la expectativa que el gobernador, por este medio, por todos los que los hemos hecho llegar, que sea sensible, que sea empático
y más que nada que sea responsable para la condición tan crítica que se está viviendo para una población tan amplia en Zacatecas y tan frágil como son los maestros, pero todavía más a nuestros compañeros jubilados y pensionados. Muchísimas gracias, profesor Rodarte. Estaremos al pendiente de esta lucha. ¿Sale? Buenas noches, gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Es el profesor Marcelino Rodarte que nos habla pues de lo que sucede. Están en espera, le van a exhortar, pues creo que en ese sentido coincido con ellos. Pues, sí, el gobernador es irreemplazable. Nadie puede hacer más que él, desde mi punto de vista. Y creo que lo pudo haber hecho inclusive con anticipación y creo, repito, no hace bien en mostrar lejanía con el problema. Por un lado celebro que esté inaugurando un pozo y 2 canchas deportivas. Eso habla de buen criterio. ¿Por qué? Porque está inaugurando obras del periodo anterior, municipal o estatal, y eso es muy bueno. Qué bueno que no tenga esa mentalidad de que lo que hizo el otro no, o los otros no lo vamos a inaugurar nosotros. No, no, perfecto. Digo, porque un pozo no se hace en una semana, ni las canchas deportivas, ¿verdad? Entonces, pero eso, la misma agenda del gobernador manda el mensaje de lejanía con el problema coyuntural más importante que viven los zacatecanos, no nada más los maestros, todos los zacatecanos que ven alterada la vida cotidiana. Y de veras, yo hoy entré en contacto con gente muy irritada, pero profundamente irritada por la situación. Inclusive alguien me conminaba, como si yo tuviera vela en el entierro, ¿verdad? Alguien, para eso querían llegar ustedes, porque saben que por mi militancia en Morena, me puso como lazo de cochino, ¿verdad? Y, exactamente frente a Catedral, allí tuvimos un encuentro del que hubo varios testigos porque estaba muy exaltado. Ni siquiera pude explicarle nada. Se fue y yo no tuve ninguna oportunidad de manifestarle absolutamente nada porque no me escuchó. Hay irritación social, no lo ignoremos. Un problema que se ignora es peor, lo multiplicamos. Gracias por todo, le agradezco. Hoy fue medio alrededor de un problema, pero es el problema álgido de Zacatecas en estos momentos. Le mando un gran abrazo, hasta mañana y disfrute la noche. Promete llover.